árabe, con sus propios ritos, sus propios hábitos, sus propios textos. Roma quiere romanizar a la Hispanía. El monasterio de Cluny tiene como función fundamental esto, la romanización, la occidentalización de la iglesia mozárabe. Antes de lanzar las cruzadas contra Oriente, Urbano II intenta lanzar 2 cruzadas en España para alinear a estos cristianos mozárabes sospechosos. Y Roma va a contribuir a crear esta identidad de cruzada que va a convertir en una guerra religiosa intolerante a muerte, el enfrentamiento contra judíos y musulmanes. En los siglos siguientes, a medida que se afirma el poder cristiano, va a declinar el poder musulmán y al final va a quedar solo un pequeño reino, el reino de Granada, que va a resistir y va a caer finalmente el año 1492. El año 1492, el 1 de enero, los reyes católicos ocupan la Alhambra. Autorizan que los musulmanes queden bajo dominación cristiana, ¿no? La expulsión de los árabes se va a dar finalmente el año 1609 y se va a extender hasta el año 1614. Los judíos son expulsados inmediatamente el año 1492. Se va a intentar borrar esta huella. Y para el siglo XX va a haber razones políticas por las cuales este proceso de eliminación de cualquier otra influencia que no sea la cristiana intente ser erradicada de la memoria histórica, ¿no? Particularmente el proyecto del caudillo de Francisco Franco de construir la identidad de la España imperial exige presentar a España como ortodoxamente cristiana, ortodoxamente occidental y despojada de cualquier otra influencia cultural. Ahora, para terminar, ¿qué es lo que podemos encontrar de esa influencia de este periodo tan rico de convergencia? La huella árabe, en primer lugar, es interesante pensar en el idioma, ¿no? Si se compara la influencia germánica, la influencia lingüística germánica de los visigodos con la árabe, la diferencia es abrumadora. El castellano, lo sabemos, es un latín popular bastardeado. Esto comenzó hacia el siglo X. Sobre esta base latina, la nuestra es una lengua romance. La influencia germánica es de aproximadamente unos 600 términos. La mayoría de ellos son topónimos y patronímicos, nombres de lugares, nombres de personas. La influencia árabe es de unos 4000 vocablos incorporados directamente al castellano moderno. Y abarca virtualmente todos los ámbitos de la actividad humana. La religión, la astronomía, la ciencia, la gastronomía, la literatura, agronomía, minería, etcétera. No hay ningún otro idioma que haya tenido semejante influencia en la constitución del castellano moderno, aparte de la raíz latina, ¿no? Creo que tengo una lista acá de algunos de los productos alimenticios que incorporan a la dieta los árabes. Muchos de ellos no son productos originales de Arabia, sino más bien producto de estos intercambios que llegan hasta la India, eventualmente hasta la China, ¿no? Los términos que en su forma árabe, los voy a decir en su forma árabe, creo que son fácilmente identificables: al-zaituna, al-barkuk, al-baricoqui, al-kashuf, al-cachofa, al-garruba, al-garrobo, al-rus, arroz, al-safrán, azafrán, badinjana, berenjena, laimun, limón, naranja, naranja, turundia, toronja, hispanarilla, zanahoria.
El término oleum ya no nos ha venido, esa es la versión más bien latina del término que utilizamos aceite, ¿no? Que también es árabe. Si vamos a algo más próximo a nosotros, nuestra repostería está cargada pues de arabismos y de recetas árabes. No solo el alfajor, sino también los albaricoques, por supuesto, los alfeñiques. Uno compara la repostería limeña tradicional y el componente árabe es muy fuerte. Ahora, esta influencia va a ser mucho más profunda por lo siguiente, ¿no? Y ahí hay un detalle, voy a ir terminando con esto, que es muy expresivo cuando uno ve qué pasa con los esclavos que llegan con los conquistadores. Los conquistadores de la primera hora traen básicamente dos tipos de esclavos. Esclavos del África Negra y moriscos. El morisco es el musulmán convertido al cristianismo, o por lo menos formalmente convertido al cristianismo. Las investigaciones históricas muestran un hecho sorprendente. Si se mezcla esta procedencia étnica y el género de los esclavos que se traen. Si uno ve la relación entre hombres y mujeres, entre los esclavos negros que se traen, aproximadamente por cada 4 hombres hay una mujer. Mayoritariamente se traen varones. Pero si uno ve los esclavos moriscos, se encuentra que por cada varón hay mujeres son necesarias para reproducir y tenemos nuevos niños negros que luego llegarán a ser esclavos. En cambio, en el caso de los moriscos, los varones moriscos son artesanos altamente calificados y por tanto son muy caros. Por eso se traen muy pocos. ¿Y por qué vienen tantas mujeres moriscas? Porque la conquista de América es una conquista de hombres solos, es una empresa de hombres solos, y muchos de ellos traen como compañeras a moriscas que vienen formalmente como amas de llaves y que en buena cuenta son concubinas. Y en los primeros, es muy llamativo, 50 años después de la conquista han desaparecido las moriscas. ¿Qué fue? ¿Se extinguieron? No. Con relación al mundo indio, las moriscas terminan siendo asimiladas como españolas. Y la aristocracia colonial que se construye en América incorpora a estas mujeres moriscas como parte del estrato dominante. Hasta no hace mucho tiempo, en espacios más o menos endogámicos, estoy pensando en Trujillo, el tipo moro era evidente dentro de las aristocracias trujillanas. Es herencia de esta incorporación de mujeres moriscas como parte de la élite occidental. Entonces es por esos caminos que vamos a tener la incorporación, por ejemplo, la tapada que se mantiene hasta la década del 60 del siglo XIX. Hay algunas fotos en los balcones, ¿no? Uno ve en el Cairo los mismos balcones que tenemos acá en Torre Tagle. Ahora, esto es puramente cultural, ¿no? Es decir, hay dos grandes tradiciones de balcones, ¿no? El balcón italiano y el balcón musulmán. Son muy distintos, ¿no? El balcón italiano está hecho para exhibirse, para lucirse. En el carnaval veneciano, las familias nobles se instalan en los balcones con tapices y son parte del espectáculo, no es mostrarse, es parte de la puesta en escena. Mientras tanto, el balcón morisco, el balcón musulmán y luego el morisco es más bien para esconder a las mujeres. Tradicionalmente el balcón va en la zona del harem de las mujeres no deben mostrarse, ya se sabe, tienen un espacio reservado, incluso cuando salen el velo es un espacio de privacidad, por decir, portátil, ¿no? Que encubre la identidad de la mujer.
Y las celosías, las rejas están hechas para que las mujeres puedan ver sin ser vistas. Ahora, la construcción con pequeños trozos de madera, con listones, es una solución arquitectónica para territorios donde no hay recursos maderables grandes. Pero en el mundo colonial sobra la madera, ¿no? El cedro de Nicaragua circula por toda la América colonial, y por lo tanto, si se hacen balcones de este tipo, no es porque falte madera, sino por razones culturales. Y en todo esto persiste la huella cultural árabe. Último punto, ¿no? ¿Cómo se llama la arquitectura de cuya casticidad nos preciamos, la arquitectura colonial americana? Arquitectura mudéjar. Ahora, mudéjar es el término que se utiliza en España para designar a los musulmanes que se mantienen musulmanes y que viven bajo dominación cristiana. Y es esa herencia, mucho de estos elementos culturales incorporados por estos grandes albañiles, alarifes, ambos son términos árabes también, ¿no? En realidad creo que todo término, virtualmente, tomen el diccionario de la Academia de la Lengua y van a encontrar que virtualmente todos los términos que comienzan con al son de origen árabe. ¿Por qué? Porque al es el artículo determinado, el, la. Virtualmente todo término, quizá, bueno, con excepción de Alfonso y de Alan, pero todos los demás creo que son términos árabes. Entonces, eliminaron físicamente a los árabes, pero yo creo que la herencia cultural árabe es algo que nos viene desde muy atrás y que es inconsciente. Esta es una investigación inicial, pero creo que hay mucho por profundizar. Y creo que para empalmar con una cosa que nos es cara a nosotros, en este año particularmente por el centenario de José María Arguedas, somos un país de todas las sangres, no solo por el encuentro entre Occidente y el mundo andino, sino porque este Occidente que nos llegó vía España nos vinculó con herencias culturales mucho más amplias, dentro de las cuales también la herencia árabe tiene una influencia decisiva en la constitución de nuestra identidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Ahora vamos a iniciar una ronda de preguntas. Antes de iniciarla, Nelson, quería yo hacer a partir de una conferencia que diste ya hace unos meses también aquí en la Cancillería, y es el problema de la construcción de las culturas, ¿no? De la cultura nacional, en este caso la cultura peruana, que siempre estamos hablando desde el punto de vista de los desarrollos y procesos de identidad. Y entonces, en realidad, por lo que tú acabas de comentar, y te pido una réplica, la cultura se construye en base a diálogos, ¿no? En base a la interculturalidad, en realidad, ¿no? Los contactos con las otras culturas, ¿no? Y sobre todo en este proceso del mestizaje con España, que llegan los componentes árabes, pero llegan disfrazados, ¿no? Entonces ahí hay un elemento de la conversión que también llega como aporte occidental, y de pronto, con los descubrimientos últimos y investigaciones, de pronto tienen una identidad distinta, ¿no? Entonces,